Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 3, vamos a comenzarlo hoy. Es un texto bien interesante por lo que implica para la vida espiritual nuestra. Dice Marcos, inspirado por el Espíritu Santo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Señor, guíanos en la comprensión de este texto, ilumínanos, sobre todo porque si lo entendemos lo podemos vivir mejor. Ayúdanos en este proceso, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, fíjense la situación en que Jesús está. Usted revisa la vida de Jesús en la tierra y usted lo va a ver predicando en muchos lugares. Predicó a la orilla del mar, predicó en caminos, predicó en montes, predicó en diversos lugares. Pero cuando vemos a Jesús de cerca y particularmente como judío que quiere predicarle el evangelio a los de su raza, como era su tarea inicialmente, lo vemos en la sinagoga. Era común que él fuera a la sinagoga, pues había venido precisamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel en primer lugar. Fíjense que la Biblia lo enseña. Marcos 1:21, y entrando en Capernaum los días de reposo, entró en la sinagoga y enseñaba. Marcos 1:39, predicaba en las sinagogas de toda Galilea y echaba fuera demonios. Fíjense, predicaba en todas las sinagogas de Galilea, de toda Galilea. Marcos 6:2, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y fíjense lo que dice Lucas en el capítulo 4, verso 16. Fue a Nazaret y entró conforme a su costumbre en la sinagoga el día de reposo. La sinagoga, entonces, era el lugar predilecto por Jesús para predicar el evangelio. Repito, él había venido por el Padre a predicarle el evangelio a los de su raza. Y lo hace en la sinagoga porque precisamente la sinagoga era el centro de la vida espiritual de los judíos. Allí él encontraba a la mayoría del pueblo escuchando la palabra de Dios. Ahora, él iba porque lógicamente también era reconocido como maestro, porque si algo uno descubre es que no a cualquiera dejaban predicar en la sinagoga. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar a Jesús, ellos reconocieron, los judíos reconocieron a Jesús como maestro y le invitaban a leer y a enseñar la escritura allí, en este lugar. Ahora, era clave la enseñanza en la sinagoga porque sin duda alguna el día de reposo la sinagoga se llenaba. Hombres, mujeres, familias enteras debían estar allí.
Era el lugar para que la familia judía se afirmara en la escritura, en la vida espiritual. La sinagoga era, por eso, sitio predilecto por Jesús. Tenía, repito, gran responsabilidad con los judíos para predicarles el evangelio del reino. Ahora mire esto. A la sinagoga entraba todo el mundo, sanos y enfermos. La sinagoga no era un templo para ofrecer sacrificios, era el lugar de instrucción, de aprendizaje, de oración, de reunión comunitaria. Y estaba abierta a todos los judíos, hombres, mujeres, niños, sanos o enfermos. No había límite. Si usted mira la escritura, por ejemplo, Lucas 13, en el capítulo 13, verso 10 en adelante, una mujer encorvada está dentro de la sinagoga en sábado. Fíjense aquí en Marcos 3:1, el hombre de la mano seca está dentro de la sinagoga. Inclusive usted va a encontrar, y ya se ha leído el texto, que había hasta endemoniados en la sinagoga. No había, lógicamente, aquí ninguna prohibición para que ningún enfermo entrara a la sinagoga. Quienes pudieran no entrar, aquellos que podían generar impureza. Pero quiero aclarar lo siguiente. Esos que tenían enfermedades, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, ¿se acuerdan? No entraba a la sinagoga no porque tuviera prohibido entrar a la sinagoga por la enfermedad que tenía, sino porque se corría el riesgo de que ella contaminara a alguien. Y entonces preferían evitarle a este tipo de personas que entraran a la sinagoga. La mujer podía entrar, pero tenía que estar muy apartada. No había, en ese sentido, repito, límite para la entrada a la sinagoga. ¿Quiénes no entraban? Aquellos que estaban enfermos y que había que llevarlos cargados en camilla. No entraban no por la enfermedad, sino porque en día de reposo no se puede cargar camilla. Eso se consideraba un trabajo. No había límites, repito, para entrar a la sinagoga. Solo que habían ciertas circunstancias en donde la gente no entraba por lo que implicaba el día de reposo. Cargar la camilla, pero no va porque está prohibido cargar la camilla, pero no porque estuviera paralítico. Eso estaba bien. No iba a la sinagoga no por el flujo de sangre. La sinagoga no era lugar de culto ni de nada parecido. No va porque pudiera generar contaminación en otro, pero era más por prevención que por ley o por alguna instrucción dada en ese sentido. Que eso nos quede claro, ¿no? La sinagoga era sitio libre para la escucha de la escritura. Y fíjense que aquí Marcos encuentra, nosotros encontramos en Marcos, fíjense, un hombre con la mano seca dentro de la sinagoga. No era una enfermedad que pudiera generar impureza. Por eso está ahí. Y va a escuchar la palabra como lo hacen los judíos. Ahora, ¿por qué era importante sanar a este hombre de la mano seca? Piense que en la vida judía hay muchos oficios que implican el uso de las manos. Agricultor, carpintero, artesano, constructor, pastor, tejedor, curtidor, pescador, una cantidad de oficios. Y este hombre, lógicamente, estaba impedido para hacerlo con la mayor habilidad posible. Normalmente, en el judaísmo del siglo I, se esperaba que el hombre trabajara, que el hombre sustentara a su familia. Pero un hombre así normalmente no recibía sino trabajos restringidos por su condición física.
en ese sentido, ganaba mucho menos que una persona normal. Y aquí viene un problema precisamente, problema de familia. Si tú eres cabeza del hogar y no sostienes la familia, te miran como una persona indigna. Te miran como una persona que estaría dentro del rango de los vulnerables de la ciudad o de la aldea o del pueblo. Te mirarían con una persona que está para ser ubicados más en la calle como limosnero, en términos nuestros, que viviera de la caridad pública a realmente ser un trabajador nato en sentido estricto. Así que, por un lado, sanarlo le iba a ayudar a este hombre a la economía familiar. Un discapacitado, repito, aportaba muy poco y algunos autores dicen que casi nada, dicen ellos, al ingreso familiar. Más aún, autores dicen que este hombre se constituiría en una carga por su discapacidad física y traería vergüenza familiar y vergüenza social. Y por eso podía quedar en la calle pidiendo limosnas, viviendo de la caridad pública. El discapacitado entonces sufriría, por un lado, la marginación en la familia, pero por otro lado, la marginación social, porque no solamente lo excluyen de la familia, sino del mismo grupo social. Este hombre estaba en una situación difícil. Algunos dicen que se pudiera ubicar fácilmente en el grupo de los afligidos y débiles que dependían de otros. Miren cómo estaba este hombre. Ahora, este hombre de la mano seca, que no era excluido de la sinagoga, que no generaba impureza como la lepra, por ejemplo, no tenía, repito, imposibilidad de entrar en ella. Participaba en la sinagoga con limitaciones. Había muchas cosas que él no podía hacer. Por ejemplo, el leer textos cuando había presentación de alguna oración. Eso no lo podía hacer. Por ejemplo, recitar la Torá y menos, piénselo, si ese hombre hubiera sido sacerdote. No oficiaba en muchas ceremonias por la condición. Participaban con limitaciones. Siempre se les restringirían las funciones a uno como parte del grupo, al otro como ministro del templo. Así que necesita recobrar la vida familiar, necesita recobrar la vida laboral, necesita recobrar la vida espiritual, necesita ser sanado para poder ser una persona que pueda ser aceptada sin problemas en la sociedad de su tiempo. Todo lo que ganaría ese hombre siendo sanado. Podía ser útil en su hogar, podía ser útil en el trabajo, podía ser útil en el templo, podía participar sin problema. Se podía aquí entonces esperar que esa sanidad se diera para bendición de este hombre. Y había una norma judía, salvar una vida suspende el sábado y el rigor del sábado, decía la tradición judía. Piensen esto. Y esto por lo que implicaba para este hombre. Los animales eran ayudados en reposo para que no sufrieran. Y, por ejemplo, si un animal caía en el hoyo, lo sacaban. En un barranco lo sacaban. La Biblia ustedes la han leído y muestra eso. Los animales tenían ciertas ayudas cuando les pasaba algo. Ahora piensen en un hombre que está en estas condiciones. Jesús le va a dar un nuevo significado a eso de la vida.
No solamente que yo esté vivo y sano, sino que yo esté vivo y participando del grupo social. Que esté vivo pero esté trabajando y sustentando el hogar. Que esté vivo y trabajando y participando en el templo. Que esté vivo y trabajando en una sociedad que requiere de mi presencia. Eso es vida. No solamente que esté vivo, es que yo pueda ser parte de una sociedad en donde yo disfrute de las bendiciones de ese grupo social, de ese grupo espiritual, de ese grupo familiar, donde yo disfrute de todos aquellos que hacen parte de mi círculo cercano. Era necesario eso. Y fíjense que Jesús había dicho que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Era para eso. El día de reposo es el día de la bendición para el hombre. Es el día de la salud para el hombre. Es el día de la liberación del hombre. Es el día de la comunión de Dios con el hombre. Es el día de la vida. Pero fíjense que la gente va a mirar, bueno, ¿será que lo sana? Mire todo lo que ganaría este hombre si fuera sanado. Pero sin embargo la gente no está viendo eso. Están buscando un pretexto para acusar a Jesús. Y más para hacerle daño a Jesús. Todo lo que bendeciría a Jesús a este hombre no importaba. Lo que a ellos les interesaba es que si lo sana está en problemas Jesús con nosotros. Jesús, que se las sabía todas, llamó a este hombre y le dijo, pónteme ahí en el medio. Con eso los mete en un lío. Porque con eso Jesús está mostrando una intención bien interesante. Pone en medio es, vamos a hacer un debate sobre esto y tomar conclusiones sobre la situación. Vamos a juzgar como juzgan los jueces tradicionales, bajo parámetros fundamentados. Fíjense que aquí Jesús no actúa a la ligera. Está pensando muy bien en lo que va a hacer. Y por eso le dice a este hombre, levántate, ponte en medio. ¿Cómo juzgaban en el Antiguo Testamento y en todo este tiempo hasta la época de Jesús? Poner en medio para un juicio o para una decisión. Deuteronomio 19:17. Los litigantes son puestos delante del Señor, delante de los sacerdotes, delante de los jueces, en medio de la asamblea judicial para juzgarlos. Pero en debate serio, en juicio serio, fundamentado. Número 5, lo mismo pasa igual. La mujer colocada delante en el centro para un proceso judicial religioso. En Josué 7, acá han expuesto en medio para un juicio público. Aquí no vamos a actuar a la ligera. Aquí no vamos a hacer las cosas de buenas a primera. Vamos a hacerlas legalmente como ustedes las hacen. Ponte en medio. Estamos oyendo a Jesús que está constituyendo un tribunal público para resolver un problema legalmente, que no haya problemas en ese sentido, que haya testigos. Los casos se presentan siempre entre los jueces y en medio de los jueces, no en los extremos. Nunca se ponía una persona en el extremo de un juez a la izquierda o a la derecha, no, en el centro donde están todos. Usa Jesús la misma tradición judía para valorar la situación. Como quien dice Jesús, vamos a ver cómo responden a lo que ustedes mismos hacen frente a esta situación. Vamos a ver cómo salen. Convierte entonces una discusión que parecía simple en el sábado en un caso legal visible y concreto. Miren lo que hace Jesús, obligando así a que todo el que participe hable y exponga con fundamento lo que tiene en contra o lo que tiene a favor. Si usted va a hablar en contra, va a tener que decirlo con fundamento. Y si habla a favor, va a tener lo que decir con fundamento. Por eso está en medio. ¿Y qué va a pasar aquí? Fíjense, aquí no hay juzgamiento a escondidas,
Aquí no va a haber murmullos, aquí no va a haber trampas, aquí el que hable tendrá que sustentar lo que dice para llegar a conclusiones sabias. Estamos en una plataforma legal y aquí tendrá que manifestarse la justicia de Dios. La sabiduría del Dios eterno aquí. Este hombre no es un desechado social, ni puede ser un desechado social si se actúa para bendición de él. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Fíjense que Jesús está defendiendo al pobre, está defendiendo al débil, y defiende al huérfano, y defiende a la viuda, y defiende a lo que los judíos llamaban los haaret, los desechados de la tierra, el pueblo de la tierra. Jesús lo protege. Y el propósito entonces Jesús lo tiene claro. Voy a proteger y salvar una vida vulnerable entre los judíos. Y allí era, repito, hay muchos textos. Por ejemplo, en Ruth 4.1, vos reúne a los testigos en la puerta de la ciudad. La puerta era el lugar clave porque era el lugar público para reunir a la gente y hacer juicio. Acuérdense de eso también. ¿Qué hace entonces Jesús? Aplica la propia tradición judía para hacer un juicio justo. Y hace la pregunta, con base en lo que estaba establecido, en lo que ellos mismos creían. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ah, pues si salvan la vida de un animal, ¿cómo no salvar la vida de este hombre? Y la vida en el sentido que Jesús propone, donde este hombre pueda vivir plenamente su existencia sin limitaciones, donde este hombre pueda vivir la vida sin exclusiones, sin marginación, donde este hombre pueda disfrutar la vida plenamente. Entonces, ¿se puede salvar o se quita? Y todos callan. ¿Por qué? Pues lógico, si dicen que es lícito hacer el bien, como ellos debían decir, están apoyando legalmente a Jesús también. Si dicen que es ilícito, van a quedar en ridículo porque ellos creen lo contrario y lo que ellos tenían definido es lo contrario. Callan. ¿Por qué contradecir su propia tradición? ¿Por qué contradecir la propia escritura? Y fueron a buscar un motivo para acusar a Jesús, pero no lo van a encontrar. Porque Jesús les está aplicando la misma norma de ellos. No me pueden juzgar a mí porque yo estoy llevando este caso legal. A mí no pueden decirme nada porque esto está definido dentro de la sociedad nuestra. La causa mayor de no hablar, ¿cuál va a ser según Jesús? Eran de corazón duro. Fíjense que de ahí parte todo. Un corazón no lleno de la gracia. Un corazón sin el Espíritu de Dios. Un corazón lejos de la palabra de Dios. Un corazón que no tiene a Dios. Y por eso la respuesta de ellos contra Jesús es acusarlo. El deseo de ellos contra Jesús es acusarlo. Pero no tienen con qué. Porque al final su propia norma los hundió. Su propia norma los hundió. Extiende la mano. Y dice, le quedó restaurada. El mal físico desapareció. Todas las bendiciones que gana este hombre. ¿Y quién me acusa ahora? ¿Quién me puede acusar a mí? Diría Jesús. Salvé la vida. Es decir, este hombre ahora puede gozar plenamente de la vida. Puede disfrutar de la vida. Puede estar en sociedad y compartir con su familia, con sus amigos, con los de su pueblo, con los de su raza sin problema. Puede participar en la sinagoga. Puede leer lo que le corresponde en la ley. Puede hacerlo lo que le está establecido cuando se ora. Qué interesante, ¿verdad?
La enseñanza de Jesús es clara. Vino a liberar, vino a sanar, vino a hacer el bien, vino a devolver la honra, vino a devolver la dignidad, vino a devolver la capacidad para sostenerse, vino a dar vida y vida en abundancia. Ahí está mostrándolo. Entonces, sí es lícito salvar una vida en sábado. Salvar la vida es dignificar la vida, es dar posibilidad de trabajo, de autosostenimiento, de honra, de restauración social, de restauración espiritual, de restauración familiar. Restauración plena para este hombre, no solamente en salud, sino en todo lo que corresponde a su condición de ser humano en un contexto. El sábado existe para bendecir. Ahora, ellos decían, si no necesita ser sanado, puede posponerse la acción buena. Pero Jesús sabe que el sábado existe para hacer el bien, para bendecir. Entonces, posponer el bien no se puede hacer. Entonces, la misericordia no puede aplazarse. La sanidad tiene que darse. Porque es una obra de gracia de Dios. Y no puede detenerse. Y Jesús no lo va a hacer. Y no lo hace. Si el sábado es un día bendecido por Dios, pues ese día lo usa Jesús para bendecir. Acuérdense lo que dice Génesis. El sábado fue escogido por Dios como un día especial. Dice Dios, lo santificó y dice Dios, lo bendije. Está hecho para eso, para ser usado en Dios, pero para que Dios bendiga a su pueblo. Pues Jesús está bendiciendo a alguien que necesita su bendición y lo manifiesta de manera concreta. No aplaza la misericordia, no aplaza la gracia, no puede seguir la tradición del sábado judía. Así que, hermanos, este hombre restaurado en su mano seca. Y miren al final qué tremendo, ¿verdad? Como cuando el pecado abunda, el mal siempre quiere levantarse entre los hombres. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Tomaron consejo. Esa expresión es bien rica. Formar un grupo para discutir, para planear una acción conjunta en contra de, en este caso de Jesús. Una acción conjunta entre dos grupos que son opuestos. Fíjense los que están aquí unidos. Recordemos al Salmo 2. Los príncipes consultaron unidos contra el Señor y su ungido. Aquí están los fariseos y los herodianos uniéndose para irse en contra del Señor, del ungido. Ahí se manifiesta claramente eso. Jeremías 18 va a decirnos, tomemos consejo contra Jeremías. ¿Se acuerdan de todo lo que hace Jeremías en bien del pueblo y qué hace aquel pueblo sino irse en contra de él para matarlo? Y todo lo que sufre Jeremías en su condición de profeta de Dios. Pero no calla, sino que como buen profeta que era empieza a señalar, sacerdotes están en pecados, pastores de Israel, es decir, los que gobernaban Israel están en pecado. Familia mía están en pecado. Amigos míos están en pecado. Lo señala uno por uno. Lógico, tenían que sentirse mal. Cuando me señalan el pecado no me gusta. Pero este hombre con valentía lo hace y todos se unen contra Jeremías, el ungido de Dios en aquel tiempo, el profeta de Dios en aquel tiempo, el ministro de Dios en aquel tiempo. Y consultan astutamente. ¿Para qué? Para hacerle daño. Marcos tiene una frase que muestra ese tono de conspiración. Preparan un plan maligno
para acabar con Jesús. Un plan realmente perverso, dañino. Querían asesinarlo. Los fariseos, los intérpretes de la ley y la tradición oral, los maestros de la sinagoga, la autoridad moral en aquellas aldeas y pueblos de Judá, los dirigentes comunitarios y expertos en pureza ritual y en la tradición judía, ahora maquinan un plan macabro con el grupo de los herodianos. ¿Este grupo qué hacía? Recaudar impuestos, ejercer de guardias o de soldados del tetrarca, asesorar políticamente al gobernante, eran ricos, tenían unión con el poder, eran intermediarios entre Roma y los judíos locales. Miren los dos poderes que hay unidos para matar a Jesús. Lo quieren quitar de en medio. Unirse enemigos contra Dios, lo dice el Salmo, ya lo dije. Los reyes de la tierra y los pueblos se unen contra el ungido. Lo mismo pasó en el primero de Samuel, con Saúl. En la época de David, se une con facciones enemigas el rey Saúl para matar a David. Fíjense que esto no es nada nuevo. Y entonces fariseos, Jesús rompía su interpretación del sábado, de la ley, de la de ellos, la oral, sanaba de manera pública, desafiando su autoridad, sanaba en medio de multitudes, poniendo a los fariseos como líderes que no tienen control religioso, pone por el suelo Jesús su tradición oral. No les gustó la situación, están quedando avergonzados delante del pueblo. ¿Y los herodianos qué están pensando? Este señor puede generar un movimiento masivo popular. Este señor es un líder muy carismático y puede provocar revueltas. Y vamos a tener problemas en el gobierno herodiano. Es un líder que lo están acogiendo en Galilea y en todas las demás regiones. Tiene dominio directo con el pueblo, control con el pueblo, unidad con el pueblo, a pesar de todo lo que se puede presentar. Es una amenaza, no solamente social, sino religiosa. Es una amenaza política. Claro, ven todo eso en Jesús, hay que acabar con él. Hay que eliminarlo. Mientras Jesús está mostrando el amor, la misericordia, la gracia, el carácter de Dios, sanando y restaurando a una persona a la que le devuelve la dignidad humana, estos responden con un corazón duro tratando de destruirlo. Piense que es una alianza antinatural entre un grupo religioso y un grupo político colaboracionista con Roma. Esto muestra que ante la luz de Cristo, los intereses religiosos y políticos se alinean para rechazar. ¿Hasta dónde llega el corazón humano? Por eso Jesús, cuando ve a estos hombres, ¿qué dice el texto? Miren cómo el Señor habla, entristecido por la dureza de sus corazones. Y los miró con enojo. Es que Jesús tenía ira contra esta gente. Jesús está diciendo, voy a brindar, voy a sanar, voy a liberar a este hombre, le voy a dar vida. Y ellos lo que hacen es irse en contra. ¿Y qué va a hacer Jesús? Lógicamente, aparece la ira divina aquí. Los mira realmente con rabia. Y qué tremendo, ¿verdad? Dureza de corazón. ¿Hasta dónde el corazón humano es capaz de llegar cuando no tiene a Dios? Si tenemos a Dios y todavía estamos en una constante lucha en contra del pecado, ahora sin Dios, no tienen que hacer mucho esfuerzo para hacer mal, para hacer daño, para destruir.
no tienen que hacer mucho esfuerzo. Si no está Dios, la posibilidad de planear y hacer daño es común, es fácil. No hay nada que lo limite. Y por eso la ira de Jesús no lo tienen en cuenta, no tienen a Dios en sus corazones y al final, ¿qué pasa? Entonces miremos qué hay en todo esto, ¿verdad? Un Jesús que desde que es anunciado viene a traer la vida y la vida en abundancia. Ya vamos a celebrar la Navidad. Ya estamos en el mes de diciembre. ¿Y qué nos dice? Bueno, Mateo, ¿a qué vino Jesús? A liberar del mal y del peor mal, el pecado. Le pondrás, le dice el ángel a José, le pondrás por nombre de Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A liberar al hombre del peor mal, de ese mal que lo condena y lo lleva al infierno por estar ese hombre lejos de Dios. Y Jesús viene a liberarnos de eso, de ese mal. Pero estos hombres que están allí no están liberados de ese mal. Y en esa condición irían al infierno. Están condenados. El que no cree está condenado. El que no tiene a Dios está condenado. No es que va a estar, está, dice la Biblia. Jesús vino a liberarnos de eso. Jesús vino a traer la vida, la sanidad, la salud física y espiritual. Pero no la quisieron estos, porque a ellos les interesaba más el poder humano, la influencia humana, el goce de lo humano y mantener su estatus político y mantener su estatus religioso y mantener su poder en la sociedad de ese tiempo para gozar de todos los privilegios. Jesús les acaba todo eso en este momento y les va a decir, yo vine a dar vida y da la vida, da la vida. Nos vino a dar la vida. Tenemos la vida. Ahora, la respuesta nuestra a esta vida que Jesús nos da tiene que ser una respuesta para vida también. Yo me imagino a este hombre ya con la restauración, la restauración. La Biblia no dice qué pasó, pero ya yo me imagino a este hombre alegre porque puede trabajar, alegre porque puede estar en familia, alegre porque puede ir a la sinagoga sin problemas y realizar todo lo que le corresponde, alegre porque puede compartir con sus amigos, alegre porque no tiene limitaciones para realizar la pesca o cultivar o hacer cualquier otro trabajo. Vida. Fíjense, la vida experimentándose evidentemente. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. En nosotros tiene que mostrarse la vida. Es cierto que de pronto Jesús no nos ha sanado, digo yo, de este tipo de enfermedades, de pronto de otro tipo. Fíjense, nos da la vida. ¿Para qué? Para que nosotros la expresemos en este mundo y mostremos que tenemos la vida, pero la de Él, la verdadera vida, la transformación de nuestro corazón, la transformación de nuestro ser interior. Tenemos su presencia en el Espíritu Santo, tenemos su palabra de fundamento, pues mostremos la vida, llevemos la vida. Eso es. Él es el ejemplo. Él vino a dar vida. Ahora nos dice a nosotros, den la vida. Ustedes son la luz del mundo. Él fue la luz del mundo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, antes de irse nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Él fue aquí sal de la tierra, se fue y dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Quiénes lo reemplazan en la tierra a Él? Nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo y tenemos su palabra. Pues llevemos la vida. Y glorifiquemos a Dios. ¿Cuánta vida hemos transmitido a los hombres? A Pablo lo criticaron en Corinto. Y Pablo les dijo, ustedes son cristianos por gracia, debido a que yo les prediqué el Evangelio. ¿Nosotros qué podemos decir? Si Jesús nos pidiera resultados de la vida que hemos llevado a los hombres,
¿Qué mostraríamos? ¿A quién mostraríamos? ¿Qué le diríamos? Jesús, mira, a ver, prediqué el evangelio y por gracia se convirtieron. Por gracia son parte de tu pueblo. ¿Por qué Pablo pudo defenderse de su apostolicidad ante los corintios? Por el trabajo que hizo. Porque mostró la vida de Jesús en el mundo. Lógicamente no de esta manera, pero sí transformando, bueno, y sanando también muchos, de alguna manera. ¿Nosotros qué? Pareciera una aplicación que no tiene sentido, pero sí tiene mucho sentido en vista de lo que nos corresponde a nosotros como parte del pueblo de Dios, como herederos del reino de Dios y como poseedores de la presencia de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vida? Finalmente, hermanos, fíjense que al final salen, quieren destruirle. Y ya aquí que nos está diciendo Marcos, la mentalidad que ellos van construyendo poco a poco se va firmando y al final lo matan. Pero al matarlo, hicieron, o mejor, llevaron al cumplimiento de la verdad más sublime que Dios tenía para nosotros. Darnos la vida eterna. Los que lo mataron, lo que hicieron fue ser utilizados por Dios para contribuir en hacer efectiva la salvación para nosotros. Ni se dieron cuenta de lo que hicieron ellos. Hermanos, Él nos dio la vida. Hagamos todo lo necesario para llevar la vida. Todo. Y actuemos a la manera de Jesús, bajo principios y normas definidos, para que glorifiquemos su nombre en todo lo que realicemos, tal como lo hizo Jesús aquí. Jesús no actuó a la ligera, la pensó bien en su sabiduría eterna y se glorificó en medio de esta generación mala y perversa y en medio de gente mala y perversa. Actuemos en sabiduría entonces y glorifiquemos a Dios haciendo lo que nos corresponde en medio de esta montería que tanto necesita el evangelio, porque hay muchos que se están muriendo y seguro que su lugar definitivo pudiera ser el infierno. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta palabra. Eres tú quien nos habla, eres tú quien nos enseña, eres tú el que quiere perfeccionarnos en nuestra espiritualidad para que seamos santos como tú eres santo, para que seamos perfectos como tú eres perfecto, para que en esa condición también podamos mostrarte al mundo de una manera clara, evidente, y que muchos por ello se conviertan a ti y vivan para ti. ¿Cuántos hay que necesitan de tu palabra porque no te conocen y sin darse cuenta van camino al infierno? Y sin darse cuenta la eternidad de ellos será en el lago de fuego, como dice Apocalipsis, destinado también para el diablo y sus ángeles. Padre, permítenos predicar el evangelio para que muchos tengan la oportunidad de conocerte y así ser libres de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte eterna en el infierno. Dios Trino, gracias por hablarnos, por bendecirnos, por amarnos, por atraernos a tu reino, por perfeccionarnos y por hacernos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Ayúdanos para cumplir esa tarea de ministros en medio de una montería que tanto, tanto, tanto necesita este evangelio. Muchas gracias, Padre, por todo esto, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.